Hermano, los saludo en el amor del Señor. Aquí su servidor Álvaro Torres, nuevamente con un estudio bíblico, ahora acerca de la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué entendemos nosotros por fe? ¿Qué es para nosotros la fe? ¿Sabemos realmente lo que es la fe? ¿Sabemos vivir en fe? ¿Vivimos en fe? Bueno, la palabra de Dios dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella alcanzaron buen testimonio los profetas y los grandes hombres antiguos. Amén. Cabe mencionar que los grandes hombres de Dios fueron hombres de fe. Hombres decididos. Amén. Hombres decididos revolucionarios a hacer un cambio. Tenemos el ejemplo de David, el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Abraham. Grandes patriarcas de la fe, grandes hombres de la fe. Pero también cabe mencionar que la fe se presenta en el peor momento del hombre, en el peor momento del cristiano. Amén. Cuando ya está todo perdido, cuando ya no queda nada más que hacer, llega el acto de fe. Y después de eso viene el milagro. Viene lo que es capaz de mover montaña. Amén. Esa es la fe, la que mueve montaña. La fe es creer como viendo al invisible. Amén. El apóstol Pablo lo mencionaba como viendo al invisible, al que no podemos ver pero lo sentimos. Esa es la fe que tienes que tener tú y yo. La fe que dice Gálatas, que es un fruto del Espíritu Santo. La fe que dice la palabra, que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe que nos enseñó el Señor Jesús, que esa fe movería sicomorros si creyéramos en Él. Amén. Es la fe que hablan los apóstoles. Es la fe que está puesta también en el Antiguo Testamento. Esa misma fe, amén. La palabra fe viene del griego pistis, amén. Pero la misma palabra fe viene del hebreo emuná, amén. Emuná. Pero la palabra emuná es mucho más profunda de la que nosotros pensamos. Para nosotros fe es fe solamente. Pero para los judíos, emuná también viene de fe, de creer, y también viene de mucho más, es más profundo que eso. Es confianza, amén. También es también confianza y también seguridad, amén. Nosotros aquí cuando decimos seguridad, es la palabra seguridad, pero para ellos la palabra seguridad es emuná, la palabra confianza es emuná, la palabra creer emuná, y fe también es emuná, amén. Por eso en muchos textos hebreos, la palabra emuná significa muchas cosas, porque para ellos la fe es algo inmenso, amén. Como también para nosotros, amén, mi hermano. Y la fe es algo muy importante. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, amén. Cuando los apóstoles hablaban con el Señor Jesús y le decían, aumentanos la fe, el Señor Jesús, como maestro de ellos, como maestro de los apóstoles, le dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a aquel sicomorro, desarráigate y plántate allá. Y el sicomorro os haría caso, mi hermano. Es tan importante la fe en nosotros, es tan importante que tengamos fe, que podamos mover monte, que podamos ver ese problema que tú ves, y yo también lo veo, y le digamos, desarráigate, fuera, porque el Señor Jesús me dio potestad para mover monte y montaña, que es lo que tienes que tener tú y yo, amén. Poder mover monte, poder mover los problemas. Tenemos grandes hombres guerreros de fe, tenemos al rey David, mi hermano. El rey David fue un gran rey, mi hermano, pero tenemos un gran ejemplo de él, un hombre de fe, que se enfrenta a un gigante, y él era un pastor de ovejas, que él no tenía oportunidad de vencer a un gigante. Y lo analizamos y lo vemos de muchas formas, y vemos cuando su padre Isaí le da la armadura para que se la ponga, y él se la saca. Esto confirma que él no confió en la mano del hombre, él no confió en el hombre, mi hermano, él confió en Jehová. Y él dijo, no, me basta con mis piedras y mi onda para derrotar a ese filisteo, amén, ese incircunciso, como le decía él. Y bastó con una piedra, hermano, y esa piedra representa a Cristo. David tomó vuelo, lanzó su piedra, y esa piedra representaba a Cristo. La misma piedra que destruyó la estatua de Nabucodonosor, esa piedra está aquí, mi hermano. Y ese David destruyó al Goliat, amén, lo venció. Ese Goliat representa tu problema, representa el pecado, amén. Pero con la piedra de Jesús logró derrotar al gigante, mi hermano. Logró derrotar lo que se veía imposible, mi hermano. Amén, mi hermano. Y ese David es una gran muestra de fe, para ti y para mí. Y en la palabra de Dios también tenemos cuando el Señor Jesús hablaba con los apóstoles, y le dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mi hermano, esa palabra es para reflexionarla a fondo. ¿Hallará fe en la tierra? Mi hermano, podemos ver estos tiempos de apostasía, hermano. Muchos tiempos en que los hermanos están apostatando, están retrocediendo atrás, volviendo de donde Dios los sacó. O la palabra dice que el hombre que retrocede, su posterior estado es peor que el primero, hermano. Es peor que el primero. Personas que creyeron algún día en Dios y empezaron a retroceder,
Yo creo que eso también te ha pasado a ti y a mí. Empezamos a ver cosas que no nos agrada, empezamos a defraudarnos, pero no de Dios, nos defraudamos de las personas. Vemos personas que no, sinceramente nos defraudan, en las que ponemos nuestra confianza. Es por eso que Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque si confiamos en el hombre, vamos a caer, hermano. Amén. Debemos mirar al invisible, al todopoderoso. Y es por eso que estos tiempos son muy difíciles y críticos, porque el hombre ve al hombre y empieza a caerse, empieza a mirar cosas que no tiene que ver. Por eso la palabra de Dios dice mirar al blanco perfecto, amén, en el cual no hay mancha. Miramos al hombre y empezamos a ver defectos, empezamos a retroceder, a defraudarnos de la iglesia, defraudarnos de los hermanos. Pues la palabra dice que tenemos que congregarnos, amén. No por algunos que lo tienen por costumbre, no se congregan. Nosotros debemos congregarnos, debemos perseverar en esto. Mi hermano, yo te invito a que si tú nos estás congregando, que te congregues, que busques palabra del Señor, amén. Porque esto es lo mejor que tenemos nosotros, la palabra del Maestro. Y la apostasía, hermano, está afuera, está donde tú lo veas. Vemos que muchas personas retroceden, muchas personas están volviendo al mundo, donde Dios los sacó, donde Dios los bendijo, los sacó de ahí, pero vuelven como el perro vuelve a su vómito, como dice la palabra. Debemos estar velando, hermano. Debemos estar como una virgen sensata, amén. Debemos estar ahí más despiertos que nunca, hermano. Gloria a Dios. La palabra de Dios también dice que la fe es como un escudo, amén. El apóstol, en la carta de los Efesios, dice que la espada es la palabra, amén, con la que te defiende, con la que puedes destruir al enemigo, pero el escudo con el que te cubres, amén, con el que te defiende de los dardos del enemigo de fuego, es la fe. Una persona que no tiene la fe es una persona que está sin escudo, una persona que está expuesta al ataque del enemigo, amén. Y es por eso que debemos estar protegidos con el escudo de la fe, la coraza de la justicia, amén, el yelmo de la salvación y el calzado del evangelio de la paz, amén. También tenemos en el Antiguo Testamento que dice que el justo vivirá por fe, amén, en Habacuc. Si no me equivoco, este pasaje es el único pasaje del Antiguo Testamento que se menciona la palabra fe, así tal cual, fe, porque los demás dicen todo emuná, amén. Pero fe, la primera palabra fe es de Habacuc, el justo por fe vivirá. Y en el Nuevo Testamento vemos que la palabra fe se repite muchas veces, pero Dios nos enseña muchas veces en el Antiguo Testamento que la fe estuvo más que presente, quizás no en palabra fe, pero sí en hecho. Tenemos la palabra del patriarca de Abraham, que fue conocido como el padre de la fe, que la palabra de Dios dice que él creyó en Dios y le fue contado por justicia, amén. O sea, él se justificó por fe, amén. Es por eso que el apóstol Pablo dice que ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley, amén, porque somos salvos por gracia, somos salvos por fe. Tenemos también al apóstol Pablo cuando exhorta a los Gálatas, si no me equivoco, y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿haber recibido el Espíritu por las obras de la ley o por creer con fe? Amén. Empezando en la carne, o sea, empezando en el Espíritu, termináis en la carne. Gloria a Dios. Los Gálatas eran una iglesia, hermano, perseverante, que empezó en el Espíritu. Eran esos hermanos que avanzan mucho, aprenden, pero después esos Gálatas cayeron en doctrina humana. Esos Gálatas, mi hermano, aprendieron después de los fariseos, cayeron en cosas del mundo, y terminaron creyendo que el hombre se salvaba por obras de la ley, siendo que el mismo apóstol Pablo los había enseñado en sus principios. Eso también te pasa a ti y a mí, hermano, que aprendemos cosas del mundo y nos vamos retrocediendo. Y empezamos en el espíritu y terminamos en la carne, hermano. Por eso el apóstol Pablo les enseña que la fe, o sea, la salvación viene de la fe, no de las obras de la ley. Pero también tenemos un apóstol Santiago que nos enseña que la fe sin obra es muerta. Amén. Pero ¿cómo es esto? Esto no contradice lo que dice el Señor Jesús, esto lo avala. El Señor Jesús nos dice que por fe somos salvos. Él solamente nos pide fe. Pero el apóstol Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta. Amén. ¿Cómo es esto? Bueno, esto avala lo que dice el Señor, no lo está contradiciendo. A mi parecer, hermano, a mi punto de vista, tenemos dos tipos de fe. La fe muerta y la fe salvadora. Bueno, la fe muerta es la que vemos en las personas del mundo, las personas de la calle. La que dicen, ¿usted cree en Dios? Y dicen, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios me ama igual a mi manera. Esa es una fe muerta. Porque es una fe mental, una fe que tiene acá en la mente. Pero no la fe que te pide el Señor, la fe que te demanda Él. Esas personas dicen, yo creo en Dios a mi manera, yo sé que Dios me ama igual. Me tomo un copetito, me tomo un vasito y no me pasa nada. Pero ellos ignoran la santidad del Señor. En cambio tenemos la fe con obra, la fe salvadora, que es la persona que cree en Dios, pero también se guarda para Él. La persona que cree en Dios, que se guarda, que va a la iglesia, que persevera.
que ellos tienen ese versículo grabado en su mente, ese versículo que no se les olvida, que dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. No será salvo una pura vez. Amén. Tú caminas con el Señor, pero tú sabes que esa salvación tú tienes que guardarla, tienes que perseverarla. Amén. Esas son las personas que guardan la fe del Señor. Pero la fe muerta son las personas que dicen, yo creo en el Señor. Pero la palabra dice que hasta los demonios creen y tiemblan, mi hermano. No basta con creer. El Señor te pide fe, amén, es esencial. Pero también te pide que guardes esa fe, que la guardes con obras, amén. Pero no las obras de los fariseos, que ellos se justifican y dicen, mira, yo guardo el sábado, yo guardo el Shabbat, yo guardo esto. Entonces dicen, mira, eso no te basta. Te basta la fe genuina, amén, la fe genuina en mí, en el Señor, amén. Pero no como la guarda el mundo, guardarla con hechos de santidad, amén, mi hermano. Y bueno, y la palabra también dice que todo lo que no viene de la fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que no viene de fe es vanidad. Es vanidad, mi hermano. Salomón decía que todo lo que vio él debajo del sol era vanidad, mi hermano. El Espíritu se recibe por fe, hermano. Se recibe por fe. No como los gálatas pensaban que la fe, o sea, el Espíritu se recibe por las obras. Debemos andar en el Espíritu, hermano. Tenemos tanta historia hermosa en la Biblia que hablan acerca de la fe. Tenemos la mujer con flujo de sangre que vio al Señor Jesús de lejos. Vio mucha gente, hermano, que andaba con el Señor Jesús, que estaban agolpados, que el Señor Jesús yo creo que estaba así, apenas podía pasar, pero esa mujer lo vio de lejos. Y tuvo fe, fue un acto de fe, dijo, yo voy a acercarme a él y si toco el manto de él voy a ser salva, voy a sanarme. Mi hermano, esa mujer también representa la iglesia del Señor Jesús. Es una mujer que se acercó a él, confió en él, amén, tocó su manto. Y Dios mismo permitió que ella pudiera tocarlo. Amén, porque yo creo que era casi imposible tocar al maestro con tanta gente. Pero esa mujer se acercó y lo tocó. Amén. Pero después la palabra dice que el Señor Jesús dice, alguien me tocó, porque siento que un poder salió de mí. Amén. Eso mismo pasa cuando tú le oras al Señor. Cuando tú en oración tocas el manto del maestro, de él sale un poder. Un poder milagroso que puede sanarte, que puede revitalizarte, que puede quitarte toda enfermedad. Reconozco que un poder salió de mí, decía el Señor. Amén. Y los apóstoles le decían, pero ¿cómo? Es imposible que sepamos quién es, porque había mucha gente. Pues la mujer después le dice, yo fui. Y el Señor le dice, mujer, ve tranquila porque te has sanado tu fe. Amén. Esa fe, mi hermano, es la oración. Esa fe es perseverar en el Señor, buscar tocar al maestro, mi hermano. Quizás tú tienes problemas, vas a la iglesia con problemas, vas triste, vas cansado, vas muerto. Pero el Señor ve tu constancia, el Señor ve tu esfuerzo de buscarlo a Él. Amén. Quizás Él ve muchas veces que vas cansado, que vas con lluvia, que vas con tribulación, con problemas en tu casa, pero el Señor está viendo tu esfuerzo, está viendo cómo tú te esfuerzas por tocar su manto. Quizás tú vas a punticodo, hermano, vas apenas, pero llegas y el Señor dice, mira, tú tocaste mi manto y de mí ha salido un poder como para esa mujer con flujo de sangre. Amén, mi hermano. Hay tantos ejemplos en la Biblia, hermano. Tenemos también a Moisés, mi hermano, lo tengo por aquí escrito, en Números, para que lo leas si lo quieres leer tú. Está en Números capítulo 21, versículo 9 en adelante. No, capítulo 21. De ahí en adelante, hermano. Tenemos el pueblo hebreo, cuando Dios los sacó de Egipto, mi hermano, anduvieron en el desierto. Al principio era todo bonito, como siempre, hermano. Pero después empezaron a haber problemas. Esas personas empezaron a blasfemar en contra de Moisés y en contra de Dios también, mi hermano. Decían, estábamos mejor en el desierto, o sea, estábamos mejor en Egipto. Pero Dios escuchó que ellos empezaron a murmurar. Ellos querían volver a Egipto. Amén. Ellos decían que estaban mejor como servidumbre, como esclavos. Amén. Pero después Dios castigó eso, mi hermano. Castigó eso, envió serpientes que mordían a los judíos en sus piernas y los mataban, mi hermano. Y después los judíos se arrepintieron. Y Dios escuchó ese arrepentimiento del cielo y dijo que Moisés construyera una serpiente y la pusiera en alto, mi hermano. Y todo aquel que miraba esa serpiente, mi hermano, se sanaba de la mordida de la serpiente. Ese era un acto de fe, porque solamente las personas con mirar esa serpiente se sanaban. Amén. Y bueno, la palabra de Dios nos enseña desde el principio que para mirar a Él hay que tener fe. Nos enseña desde el principio que todo el que se salve, todo el que tenga fe se va a salvar, mi hermano. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto, porque Él le había mandado esa serpiente para que mordieran a los judíos. Pues después Dios se arrepintió y le hizo a Moisés que hiciera una serpiente, amén, de bronce, para todo el que mirara esa serpiente se salvara. Después la escritura dice, creo que en Juan capítulo 3, versículo 14, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que todo el
todo el que... A ver, así como Moisés lanzó la serpiente en el desierto, así es necesario que todo aquel que cree en el Hijo del Hombre será salvo. Amén, mi hermano. Así como Moisés lanzó la serpiente en el desierto, mi hermano, era un acto de fe, mirar a eso que lanzó Moisés, que representa al Señor Jesucristo, mi hermano. Así mismo tienes que mirar tú al Señor para que tus pecados sean salvados, seas sanado de tus pecados, mi hermano. Porque nosotros vivimos por fe y no por vista, hermano. Amén. Tenemos tantos ejemplos bíblicos, tenemos tantas cosas que aprender de la fe, mi hermano. Tenemos también la fe de Abraham. Tenemos la fe de Abraham, mi hermano. Abraham que no podía tener hijos. Su mujer era estéril, su mujer Sara. Ambos eran mayores de 100 años, mi hermano. Tenemos ese ejemplo. Pero la palabra dice que su fe le fue contada por justicia. Amén. Por eso a Abraham se le dice y se afirma que él es el padre de la fe. Por Abraham tenemos un gran ejemplo de fe. Un hombre que se esforzó, amén. Un hombre que perseveró en la fe. Después él tuvo a su hijo Isaac. Pero Dios quiso volver a probar su fe. Porque Dios sabía que en él había un pilar de la fe para el mundo. Amén. Y después Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac al monte. Y cuando él está a punto de sacrificarlo, el Señor le mandó un ángel y lo reconfortó. Y le dijo, no, yo estaba probando tu fe, mi hermano. Así como Dios de repente prueba tu fe, la tuya y la mía, mi hermano. Probó la fe de Abraham. Amén, del padre de la fe. Y después Dios con eso hizo lo bendijo mucho más. Y así fue como después le dijo que su bendición sería como las estrellas del cielo. Amén. Tenemos tantas cosas lindas en la Biblia, hermano. Porque el Espíritu se recibe por fe, mi hermano. Tenemos tantas bendiciones. Tenemos también como Jesús andaba por las aguas. Tenemos también a Pedro que caminó con Jesús en las aguas. Un Pedro que tenía puesta la vista en el Maestro, mi hermano. Pero cuando él empieza a ver los problemas, las dificultades, se empieza a hundir. Amén. Tenemos tantos actos de fe. Cuando el Señor Jesús le dice, hombre de poca fe. Mi hermano, cuando la barca se está hundiendo por el agua, cuando los problemas empiezan a hundir tu vida, a hundir tu barca, el Señor te dice, hombre de poca fe, ¿por qué no creíste en mí? ¿Por qué no oraste? ¿Por qué no me buscaste en el secreto de tu pieza, en tu secreto interior, en tu intimidad conmigo? El Señor quiere que tengas intimidad con Él, quiere que lo busques, que perseveres en Él. Amén. Esa es la fe que Él demanda, la fe que Él quiere que tú tengas, mi hermano. Porque la fe no debe ser fingida, la fe tiene que venir de tu interior, tiene que venir, no tiene que ser algo que tú digas, mira, yo tengo fe y esto me basta. Amén. Tienes que tenerla, tienes que creer con fe. Porque la palabra dice que el que no pide con fe es mejor que no pida. Y ni cree que se le va a hacer hecho. Amén. Porque el que pide con fe recibirá. Pero no basta con decir, no basta con decir yo creo. Porque la palabra también habla de hechos. Habla de tu santidad. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el Señor no escucha la oración del que anda en pecado. No escucha la oración del que no se guarda para Él. Amén. No escucha la oración del que no es justo, del impío. El Señor escucha a los limpios de corazón, escucha a sus hijos, mi hermano. Él no escucha cuando ora el malvado. Esto lo podemos ver en los salmos, hermano. Mi hermano, esta fue la palabra de la fe. Quise resumirlo, busqué mucha información, encontré muchas cosas, pero quise hacerlo didáctico, para que aprendiéramos. Yo también aprendí mucho de la fe, mi hermano. Aprendí mucho de la fe. Amén. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, amén. Pero ¿qué quiere decir esto el apóstol Pablo? Que la fe viene por el oír, amén. En el Antiguo Testamento, o sea, en el Nuevo Testamento, tenemos cuando los judíos aprendían en sinagoga, amén. Aprendían con rollo de papel, que eran leídos en la sinagoga. Pero él dice esto porque en esos tiempos no había muchas Biblias, no había mucho escrito, hermano. La palabra de Dios se pasaba de casa en casa, pero era muy poca lo que había, la información que había, amén. Los judíos leían Torá, y la palabra de Jesús está empezando a expandirse, amén. Por eso él dice, la fe viene por el oír, porque ellos aprendían oyendo en la sinagoga. Pero yo me atrevería a decir que la fe viene por el oír y por estudiar la palabra de Dios también, mi hermano. También tienes que leerla, también tienes que estudiarla, porque eso es lo que nos da fe, amén. Creer en sus promesas, aprender sus promesas. Amén. Nosotros caminamos como viendo al invisible, hermano. Caminamos como viendo al Todopoderoso que está al frente. Pero para saber en quién hemos creído, mi hermano, debemos conocerlo primero. Debemos saber lo que Él nos prometió. Amén. No debemos ser como Tomás, que él tuvo que ver las manos del Maestro para poder creer en Él. Tuvo que ver el costado del Maestro para decir, mira, ahora sí creo en Él. Y Jesús después le dice, Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurado el que no ha visto y ha creído, hermano.
Y tú y yo somos bienaventurados porque no lo hemos visto. Tú y yo no lo hemos visto, pero hemos sentido como Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, mi hermano. Amén. Y eso es nuestro escudo, es la fe, hermano. Y bueno, esta fue la fe. Espero te haya gustado el estudio bíblico que hice de la fe. Cualquier comentario, hermano, abajo se agradece. Todo sirve, hermano. Siempre con humildad, mi hermano. Siempre. Y bueno, hermano, te pido oración por Chile. Ahora más que nunca hay que tener fe por Chile, por el sur de Chile, que han habido muchos incendios, mi hermano. Necesitamos más que nunca oración. Que este pueblo duro de cabeza entienda que debemos humillarnos delante del Señor, que debemos aprender de Él. Amén. Porque si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepentieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y sanaré su tierra, hermano. En 2 de Crónicas el Señor nos enseña que Él sanará la tierra, pero de un pueblo que se humilla delante de Él. Amén. Eso debe hacer Chile, pero es tan difícil, hermano, con este gobierno que hay en Chile. Pero bueno, solo nos queda tener fe, hermano, y que todo se pueda solucionar, hermano. Ahí, hermano, los saludo, que Dios los bendiga mucho, y como siempre, Maranata, Cristo viene, amén.